Vamos con nuestra asignatura de redacción técnica y ahora nos toca hablar sobre el tema diversas formas de comunicación. Para ello vamos a conceptualizar de primera mano qué es la comunicación. Recordemos que la comunicación es un proceso para que nosotros podamos intercambiar información, opiniones, sentimientos entre dos o más personas que se encuentren en un mismo sitio, zona, lugar o en un mismo medio de comunicación que pueda tener acceso a ella para poder socializarnos, también además de poder saber, transmitir o cualquier situación, cosa, aviso, poder enterar, insinuar o anunciar cualquier situación o noticia que nosotros podamos expresar. Es también importante que recalquemos que los elementos de comunicación que pudiésemos tener vamos a considerar al emisor, que va a ser aquella persona que está diciendo, que está gesticulando o está escribiendo algún tipo de mensaje que le va a transmitir a otra persona. El receptor va a ser el que va a recibir el contenido del mensaje, o sea que sería la persona que va a recepcionar o va a ser el oyente o el que va a leer algún mensaje que sea enviado. El mensaje como otro elemento de comunicación que va a ser la expresión del emisor. O sea, que quiere decir qué es lo que desea transmitir a su destinatario. Esto puede estar incluyéndose palabras, movimientos o algún significado en cuestión de escrituras o gestos que se puedan manejar. Tenemos también al código. El código es un sistema de signos que se va a poder utilizar entre el emisor, que es el que va a dar a comprender o va a dar a entender a el mensaje que se le va a tocar al receptor. Por ejemplo, el código puede ser un idioma, sonidos, letras, gestos, etcétera. Tenemos también otros elementos más como el canal, que va a ser el medio en el cual se va a expresar la información, ya sea por medio de transmisión directa, ya sea de manera visual, ya sea de manera correo electrónico, etcétera. Y el contexto va a ser el desarrollo, va a ser el entorno en el cual se va a estar realizando la comunicación. O sea, si va a ser de manera físico, psicológico o tecnológico en la actualidad como lo hemos estado manejando. Ya nosotros podemos empezar a ubicar a los diferentes tipos de comunicación. Y aquí pudiésemos ver una de las subclasificaciones de ella. Podemos ubicar que es de acuerdo al cómo se ubican o dónde se encuentran al receptor en este caso. Y aquí podemos hacer mención que existen dos tipos de comunicaciones que pueden ser directa o indirecta. Cuando se dice que es directa es cuando tanto el emisor como el receptor van a estar frente a frente, mientras que el indirecto va a ser aquel que están separados, ya sea por tiempos o espacios. Visualizar una parte muy importante. La comunicación directa va a ser aquella en la que, pues, la cercanía directa que nosotros tenemos, sin tener ningún intermediario, sin tener ninguna situación que nos pueda estar afectando. ¿Por qué? Porque la comunicación se hace de frente a frente. Esto facilitaría mucho el poder observarnos y en dado caso puede haber una comunicación por gestos o por mímicas o movimientos que se le pudiese dar. Esto es, puede servir o sirve en muchas ocasiones, ya que el receptor va a decodificar de manera instantánea a la comunicación y va a quedar entendida en ese momento. Sí, y aquí, ¿cómo podemos poner un ejemplo? Bueno, cuando estamos platicando o estamos de frente, una clase, por ejemplo, que nosotros pudiésemos hacerla de manera presencial,
Esa es una comunicación directa cuando estamos platicando con los amigos que estamos al lado de ellos, cuando estamos dando una conferencia o una plática, eso también es una comunicación directa porque es directo hacia cada uno de los receptores que se pudiese tener dentro de que la indirecta nos indica que es cuando el receptor o el emisor y receptor no se encuentran físicamente juntos, por lo que necesitan siempre de apoyos, de alguna ayuda para poderse transmitir, como en este caso nosotros, ¿no? Una computadora que necesitamos para poder transmitir la información que tenemos que estar conectados a internet o un celular o algo así. Se dice que es una comunicación indirecta también porque pues muchas ocasiones puede afectarnos ese medio de transmisión o el mensaje no llega de manera directa. ¿Por qué? Porque probablemente pudo haber habido una interrupción en la señal, probablemente se trabó en ese momento o sencillamente se me fue la luz, no tuve acceso, etcétera, ¿no? O sea, ahí es de donde nosotros podemos tener ese tipo de comunicación indirecta. Ustedes pueden hacer mención y decir, oye, pero pues estamos en este momento de manera, no física, pero sí estamos frente a frente. Sí, pero en muchas ocasiones, ustedes, yo puedo decir que la comunicación es directa, pero ustedes pueden tener la cámara apagada. Entonces, para mí, yo nada más estoy emitiendo la información, estoy emitiendo la señal, pero no puedo estar garantizando si realmente la información puede llegar correcta. ¿Sale? Es un medio, es una forma, es un tipo de comunicación en el que nos estamos adaptando en la actualidad, en el que nos vamos a empezar a acostumbrar poco a poco, ya que pues con eso de la pandemia todo el mundo quiso sacar provecho de ciertos elementos o ciertas características que todavía no tenemos adecuadas para el buen uso de ellas. Tipo de comunicación es de acuerdo a la participación entre el emisor y el receptor. Y aquí nosotros podemos decir que, o clasificarlas que sería la unilateral y la recíproca o bilateral. La unilateral funciona cuando no hay un intercambio de roles entre emisor y receptor. ¿Esto qué quiere decir? Que en muchas ocasiones nada más el emisor está hablando, y esto puede ser muchas ocasiones cuando se da una clase y los alumnos siempre decimos que todo está bien, todo lo entendemos y no tenemos opiniones o no ejemplificamos. Entonces se convierte en una plática o en una comunicación unilateral. O como cuando nos están enseñando nuestros papás, ¿no? Que de repente están diciéndonos y nosotros calladitos sin decir nada, porque siempre hemos pensado que si yo digo algo, nos va a ir peor. La recíproca, pues se nos dice que cuando el emisor y el receptor van intercambiando los roles o bilateral, cuando podemos generar una comunicación entre ambos. Entonces tenemos que la unilateral va a ser aquella en la que pues solamente recibimos información, como por ejemplo ver televisión, escuchar la radio, estar leyendo en este momento pues una carta o un mensaje de correo electrónico, sí, o un mensaje de WhatsApp por decir así, es todavía unilateral porque pues yo nada más estoy leyendo, la otra persona no está físicamente y no está en el momento para comunicarse conmigo. Sí, nos podemos ver también la lectura de un periódico, sí, eso es muy necesario cuando tenemos una comunicación unilateral. Sucede cuando tenemos una comunicación bilateral? Bueno, es un acto en donde el, ambos personajes van intercambiando los roles, ¿no? El emisor emite mensaje, el receptor lo decodifica y responde, convirtiéndose ahora en emisor y existe una retroalimentación. ¿Esto qué quiere decirnos o qué quiere indicarnos? Bueno, por ejemplo, cuando estamos en una llamada telefónica, sí, estamos comunicando y la otra persona recepciona el mensaje y posteriormente da su punto de vista
o responde a la información que se está emitiendo. Como por ejemplo, cuando nosotros también estamos en una plática entre amigos y de repente cada uno de nosotros está tomando el rol de el emisor porque quiere dar a entenderse o quiere dar a comprender algún tema que nosotros estemos manejando. Muy importante, eso se maneja, por ejemplo, sobre todo en los jardines de niños, cuando nosotros estamos contando un cuento y se les hace preguntas constantemente para saber si están atentos hacia la historia y el cuento. Y entonces se hace una retroalimentación y comunicación constante entre el acto que se está desarrollando. O una conferencia, ojo, una conferencia en la que los asistentes también están dando su punto de vista o algún argumento o comentario de que pues esa información o ese argumento no logran captarlo, no logran asimilarlo pues dan su punto de vista en ello. Sí, muy diferente cuando nosotros estamos en una conferencia y nada más estamos como escuchas, ¿no? O sea, y ni siquiera estamos haciéndole a la par para poder argumentar o poder indicar ciertos elementos o ciertos factores, ciertas características de dicho mensaje. Comunicación, pues tenemos la que es privada o pública. Y la privada nos indica que es el mensaje que está dirigido a un conjunto cerrado de receptores. O sea, quiere decir que simplemente es a ciertas personas y esa información queda para ellas. Y la pública es cuando está dirigido a todo mundo, un conjunto de receptores abierto a ellos. O vamos a indicar, la comunicación privada es cuando, por decir así, nosotros escribimos una carta dirigida a ciertas personas o por decir así también cuando se habla con un número determinado de personas. Si el objetivo de esta comunicación, muchas ocasiones, es para entablar una relación conveniente entre los hablantes de esa situación y en muchas cosas, en muchas situaciones esa información es restringido. Por ejemplo, cuando empezamos a dar hacemos una reunión privada para únicamente, o una fiesta, vamos a decirlo, y se da una reunión privada para los miembros de un centro de trabajo. ¿Sí? Es único y exclusivo esa reunión, esa comunicación para los del centro de trabajo. Para los que no están dentro del centro de trabajo, pues no está permitido. O, por ejemplo, cuando nosotros vamos con el médico, la información que se maneja, nada más médico-paciente. ¿Sí? No es una información que se tenga que estar publicando para todos. O la información, por ejemplo, de nosotros de estudiantes, si acreditamos el parentesco o ser familiares directos del estudiante, pues podemos recibir la retroalimentación, pero no puede ser otra persona fuera o extraña en solicitar información y que ésta le vaya a permitir obtenerla de un educando o de un alumno. Educación privada, pública, perdón, esa nos va a poder emitir información a muchísimas personas y esto se da de manera abierta y que pueda escucharlo cualquier persona. Por ejemplo, un meeting que se vaya a desarrollar, cuando se invita al público en general o una fiesta o reunión masiva. En muchas ocasiones se invitan para que pueda ir cualquier persona que, que esté, que desee poder asistir a ese lugar, ¿no? A esa, a ese movimiento que se otra cuando se invita también a una plática general en la que no existe restricción alguna de acceso para ello. O las noticias que se dan en la televisión, es una comunicación pública porque no está restringido
para que lo escuche cualquier otras personas cuando se dan, por decir así, las ofertas de un centro comercial o de cierto producto, no están restringidos para ciertas personas. Lo puede escuchar cualquier persona que así lo desee. Y también tenemos la comunicación masiva. Bueno, pues la comunicación masiva va a ser toda aquella que va a llegar a las masas, ¿no? O sea, así como tal. Está correlacionada directamente con la comunicación pública. ¿Por qué? Porque no tiene una restricción de forma o método de informar o de dar ciertos elementos o factores en cualquier momento. Este tipo de información pues se utiliza por lo regular o este tipo de comunicación se utiliza por lo regular de manera política, empresas y se manifiestan directamente por la internet, televisión, la radio, los diarios, que aunque ya son pocos en la utilidad, pero siguen existiendo porque esto nos permite extenderlo para todo el mundo. Nos permite realmente visualizarnos en que existen en otros momentos o en otras situaciones ese tipo de comunicación. Y por tanto, pues la comunicación masiva pues siempre es pública o donde nos vamos a permitir o donde nos va a permitir enterarnos de cualquier tipo de información que pueda estar sucediendo en cualquier parte del mundo. Y tenemos también las comunicaciones cuando están relacionadas entre el emisor y receptor, la interpersonal y la intrapersonal. La interpersonal nos indica que es cuando el emisor y el receptor son personas diferentes, distintas. ¿Esto qué quiere decir? Cuando estoy platicando con otra persona, ¿sí? Mientras que la intrapersonal va a ser aquella en la que el emisor y el receptor son la misma persona. Muchas ocasiones, cuando nosotros nos ponemos a platicar con el espejo de qué nos parece o sobre cierta situación que estamos viviendo, o en muchas ocasiones también cuando nosotros decimos el clásico mí mismo, qué opino de cierta situación o cierto factor que puede estar sucediendo. Dentro de las formas de comunicación, podemos hablar que estos, pues, va a variar y va a depender de acuerdo con la manera o la forma de tratar o de manejar la comunicación que se va a hacer justamente entre el emisor y el receptor. ¿Sí? Esto va a depender en muchas ocasiones del signo en que nosotros estemos empleando. Y aquí vamos a tener vamos a decir, dos maneras o dos formas de comunicarnos. Vamos a tener la comunicación verbal, que va a ser de manera oral o escrita, y es donde utilizamos la lingüística. Mientras que la comunicación no verbal, vamos a utilizar aquí nuestros sentidos, vamos a utilizar aquí eh, los, los diferentes elementos que nos van a permitir a nosotros poder llevar una conversación en donde no necesariamente va a intervenir el aspecto hablado, ya que pues puede ser por mediante de señas, sí, de manera visual, donde estamos utilizando nuestro sentido de los ojos, de manera auditiva, en donde podemos estar escuchando sonidos o sí, diferentes sonidos y sabemos de qué se trate la información que está llegando con ellos de manera táctil, donde nosotros nos permite estar tocando o estar reconociendo ciertos factores o ciertos elementos y de forma utilizando el sentido del olfato. Por ejemplo, una comunicación para poder determinar si pues, es bueno o feo de lo que puede estar sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? De repente poder conocer si está cerca de mí cierta persona. Vamos a tener, esto ya lo habíamos analizado, ya se le había comentado, la comunicación bilateral o unilateral, la directa o indirecta y la
unidireccional y bidireccional. O sea, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros de repente decimos, es que esto nada más tiene que ser mediante un lado. No, puede ser o tiene que ser de ambos lados para que podamos manejar una manera, una forma correcta de poder comunicarnos. Vamos a empezar a analizarlos. Por ejemplo, la comunicación verbal va a ser aquella que nos indica que utilizamos los signos de las palabras, ya que nos va a permitir transmitir los mensajes mediante esos signos que hemos estado aprendiendo, el grupo o el conjunto de cada una de las letras formando sonidos directamente que nos van indicando qué significa cada uno de ellos. Y esto va cambiándolo al estar uniendo todas esas expresiones, vamos generando oraciones y con ello nosotros empezamos a generar una conversación. El lenguaje verbal es el producto justamente del contexto que abarca otros sistemas de comunicación y que da sentido a los signos verbales que se escriben. Dentro de la comunicación oral, bueno, pues va a utilizar palabras pronunciadas con la voz. Van a tener que intervenir elementos no lingüísticos como la entonación o el volumen. ¿Por qué? Porque esto nos da un sentido también hacia ciertas palabras que nosotros estamos dando énfasis de acuerdo a la entonación, de acuerdo al sentido y de acuerdo a lo que se dice. Porque recordemos que existen palabras que pueden sonar igual, pero la connotación que se le esté dando puede ser distinto, diferente a ello. Por tanto, la entonación también interviene mucho y el volumen de voz interviene mucho para poder diferenciar a uno de otro. También vamos a determinar que tiene importancia las señales no verbales. Sí, porque en muchas ocasiones cuando nosotros estamos expresando, también estamos expresándolo con las señas. Y esto me permite también a dar un énfasis directo al comentario o argumento que se está expresando. La comunicación escrita, bueno, pues está en la escritura que se va transformando los sonidos, palabras, las letras y estas van formando palabras. Y esas palabras posteriormente forman le dan sentido al contexto que en lo que nosotros queremos decir. Esas palabras generan oraciones, generan párrafos y un contenido ilimitado de información que se puede expresar. Suelen reservarse para actos más formales, con tipo académicos, profesionales, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque también es una manera de cómo nosotros vamos a desarrollar una escritura. Por ejemplo, cuando nosotros mandamos un oficio a las diferentes áreas de nuestro centro de trabajo, cuando nosotros formulamos un libro, un procedimiento, cuando nosotros estamos formulando algo ya de manera formal para que así pueda mantenerse por el. Y aquí podemos ir observando o ir analizando algunos de las diferentes formas de comunicarnos, cómo nosotros hasta por nuestras gesticulaciones podemos hacer expresión de algo, de negación o de aceptación de las cosas, o sencillamente de aburrimiento, ¿no? Como cuando nosotros movemos nuestras manos o sencillamente el poder entrelazar dos manos del emisor y el receptor puede formarse puede significar que se está dando un saludo. También las señaléticas, o sea, los diferentes, en la actualidad, por ejemplo, en la tecnología, utilizando las redes sociales, esa señalética la utilizan mucho como los emoticonos o los emotis nada más que se manejan. Entonces, esto no, ya vamos sabiendo, vamos reconociendo qué significa.
y que no va a cambiar el sentido de la expresión como tal. Entonces, son diferentes formas de comunicarnos que lo vamos llevando a cabo, vamos reconociendo señales en la calle también, y eso es muy importante porque nos dicen gran cosa, nos informan de muchas situaciones sin darnos cuenta. Por ejemplo, ahora hablando de los sonidos, de los diferentes sonidos como tal, cuando escuchamos el sonido de una ambulancia o del el sonido de una policía, cómo suena, y nosotros sabemos que tenemos que hacernos a un lado para que puedan transitar libremente. El sonido del teléfono, de nuestro teléfono celular, cómo suena, el de nuestro despertador. Diferenciamos cuando recibimos un mensaje a que cuando recibimos una llamada, cuando está sonando una alarma, etcétera. Entonces, también ahí es donde estamos utilizando el sentido del escucha como tal. O también cuando nosotros tenemos los sentidos del gusto y del olfato, por decir así, cuando echamos este perfume que empezamos a oler bien, cuando la basura que huele mal o desperdicio, las comidas que tienen cierto olfato, o sea, olores y nosotros podemos determinar si huele o no huele rico, los sabores para poder determinar a qué sabe, ya nosotros empezamos a expresar. Esas son formas también o de comunicación o medios métodos de comunicación que se pueden tener para poder desarrollarnos entre un emisor y un receptor. Las posturas que se van adoptando las diferentes personas a cierta distancia, pero que eso nos van llevando a el manejo de la información. Sí, recordemos que cuando tenemos ciertas limitantes como los sordomudos, se busca la manera de poder comunicarse y ellos utilizan o magnifican un sentido extra para poderse comunicar de una forma distinta, diferente a la que usualmente se maneja. Y pues, en muchas ocasiones, y aquí podemos decir que la forma en cómo nosotros nos expresamos o cómo nosotros gesticulamos, pues es la manera en también cómo pueden indicarnos si estamos enojados, si estamos tristes, estamos contentos, si aceptamos o no aceptamos las cosas, si estamos aburridos, etcétera. Una comunicación bilateral es cuando el receptor del mensaje puede convertirse en emisor. Recuerden, esto es muchas ocasiones cuando ya nosotros estamos prácticamente platicando, entablando una conversación de dos o más personas y de repente empieza a convertirse una comunicación bilateral. Mientras que recordemos que la unilateral es aquella en la que no vamos a poder responder al mensaje, como por ejemplo el ver una señalética que nos diga stop, la señalética o girar hacia la derecha, yo no puedo decirle gracias, ni puedo decirle no, no quiero detenerme, o no voy a doblar hacia la derecha, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante cuando nada más las vías de comunicación que se puedan hacer solamente se va a utilizar hacia un solo sentido o nos va a permitir poder llevarlo hacia los diferentes sentidos o diferentes medios de comunicación que se pudiesen manejar. Los problemas de comunicación, sí, porque es muy importante reconocer y encontrar las maneras, las formas de comunicarse, cuáles son los elementos de la comunicación, cuáles son los diferentes medios o formas de comunicación, y eso es muy importante y necesario reconocerlo y conocerlo. Pero también es muy necesario acordarnos y reconocer que existen problemas de comunicación. ¿Y cuáles son esos problemas de comunicación? Son aquellos que van a obstaculizar, perdón, distorsionar o desvirtuar
el mensaje que se quiere llegar, ¿sí? Para que se pueda realizar cierta actividad o cierta acción. Y aquí vamos a clasificarlos en cuatro factores importantes. Por ejemplo, el flujo de comunicación. Esto cuando de repente no se están utilizando los medios de información de manera adecuada, ya que no se prevén, no se utilizan los mecanismos idóneos y adecuados. Por ejemplo, soy el gerente de producción y de repente le doy instrucciones a 5 de los 30 elementos y le digo a las demás, a esas 5 personas que les informen a los demás. La información, la comunicación, el mensaje no va a llegar de manera correcta a los otros 25. ¿Por qué? Porque aquí puede suceder que de repente alguno de ellos presupongan que, que ya otro ya le pudo haber informado a su compañero. ¿Sí? Cuando si nosotros podemos hacer una comunicación masiva o general hacia todos los participantes, entonces sería de manera mucho más práctica. Ese es estamos utilizando un medio adecuado. O el clásico cuando decimos, dile a tu hermano que los papás cometemos un error de comunicación. ¿Por qué voy a mandar a informarle al hermano de mi hijo, de mi hija, sí, a mi otro hijo, decirle, dile a tu hermano? Cuando puedo ser puntual directamente en llamarlo, llamarla y darle el mensaje y así no va a haber excusas que después pudiese decir, es que a mí no me dijeron o no me enteré. ¿Sí? Ese es un obstáculo de flujo de comunicación. Problema de comunicación que podemos tener son las inequidades en el reparto de la información, sobre todo cuando existe cierta información que debe de estar limitada como por seguridad o porque pues la información que se maneja es muy reservada para ciertos aspectos. Entonces aquí nosotros de repente este, le comunicamos ciertas cosas a algunas personas, pero como se guardan ciertos elementos y no se dice toda la verdad o todo el mensaje completo a los demás, entonces de repente, pues muchas ocasiones no pueden entender la información que se pueda dar. Es como cuando nosotros llegamos a una película y ya está empezada, vamos al cine y ya está, ya ha pasado una tercera parte de la película que no entendemos el por qué el héroe o no entendemos por qué de repente el, el villano está portándose de manera mala o incorrecta. Cuando ya entendemos el contexto completo, pues bueno, ahí se evita ese problema. El problema es cuando la información que nos está llegando es únicamente por partes, por el desconocimiento de todos los demás factores. Otra de ellas es por la deficiencia en la calidad de información. ¿Esto qué quiere decir cuando es deficiente la información? Porque aquí vamos a hablar de tres elementos importantes, que sea oportuna, que sea pertinente y que sea completa. Oportuna quiere decir que se le esté informando, que se le dé la información en el momento exacto. O sea, imagínense que de repente no es oportuna. ¿En qué aspecto? Vámonos a una escuela y de repente le digo al papá, es que su hijo hace 2 meses se portó mal y por eso le bajé puntos. Oye, no hubo una información oportuna, la calidad de la información ya se ve afectada, porque en primer el papá, porque va a castigar a su hijo por ciertos factores que están sucediendo, ¿sí? Otra, pues nunca se lo informé, entonces de repente, ¿cómo voy a aplicar un correctivo si ya sucedió hace tiempo como tal? Entonces nosotros tenemos que, cuando estemos manejando la información, o sea, para que pueda ser de buena calidad,
pues tiene que ser en el momento necesario, en el momento justo que se requiera dicha información. Pertinente quiere decir que va a responder a las necesidades identificadas. También aquí es otro punto importante, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy dando la información que me estás solicitando. No estoy dando ni más ni menos, sino nada más es la información que requieres, que necesitas para poder abarcar el sentido de la información como tal. Si de repente tú necesitas ciertos datos, cierta información, como por ejemplo los promedios de todas tus materias que cursas en un semestre y nada más te doy calificaciones de 4 materias, entonces no estoy siendo pertinente como tal. ¿Por qué? Porque no estoy respondiendo a tu necesidad de que quieres saber cuáles son los promedios de todas tus calificaciones para poder reconocer si estás acreditado o cuáles son las que necesitan mejor puntaje. Y completa, pues que debe de contener todos los elementos para que se puedan permitir generar un juicio. Aquí también podemos colocar el mismo ejemplo de las calificaciones, pero imaginémonos nosotros que también, oye, es que fíjate que llevas 6 materias, pero solamente vas a tener tomar 3 materias este semestre, las otras 3, no importa, ya las pasaste, ¿sí? Pero ¿qué sucede? No estoy tomando mi formación completa para ser ingeniero mecatrónico. Hace falta cierto contenido que posteriormente me puede, lo voy a poder necesitar o lo voy a requerir para poder llevarlo a cabo. Entonces, aquí la deficiencia de la calidad de información en cuanto a oportunidad, en pertinencia y ser completo es muy importante, ¿no? Por la sencillez de la que si vas a querer resultados, si vas a querer que el receptor también pueda cubrir o pueda cubrir necesidades o pueda optimizar todos sus recursos, pues ahí va a ser necesario identificarlo y que se vea de manera correcta y concreta. Vamos, dentro de los problemas de comunicación, vamos a tener la inadecuada apropiación social y cultural de las propuestas de comunicación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en muchas ocasiones, este, se pueden hacer, se hacen adaptaciones de ciertas características o ciertos elementos donde se parte de ciertas necesidades, pero que después de esas necesidades empezamos a olvidarnos y empezamos a recopilar otro tipo de datos, otro tipo de información y por qué se llevaba a cabo esto se perdió sentido. Vamos a identificar, por ejemplo, el Día Mundial del Agua, ¿no? Y estamos en una plática del Día Mundial del Agua y de repente nos empezamos a hablar sobre algún partido político o sobre las mejoras que se ha llevado en la zona urbana como tal, y nos estamos olvidando del enfoque directo de la información que se podía tener. ¿Sí? Entonces aquí es muy necesario de que siempre no perder la textura, no perder la identificación de la información que pudiésemos tener, porque si no, entonces empiezan a acrecentarse diferentes medidas o formas que te quedas y dices, ¿y por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Y cuál es el sentido que se tiene? Entonces es muy necesario, muy importante, el poder vincular de lo que nosotros o el mensaje que queremos dar y evitar salirnos del contexto que se tiene manejando. Hasta aquí vamos a quedar con este tema que son las diversas formas de comunicación justamente para buscar una comunicación eficiente.